En el susurro de los años 80, cuando el mundo buscaba un héroe en el celuloide, emergió un hombre que redefinió el concepto de valentía y majestuosidad en la pantalla. Bienvenidos a este viaje al corazón de la vida y carrera de Christopher Reeve, el actor que, encarnando a Superman, se elevó más allá de las nubes y se convirtió en un ícono de esperanza y resiliencia. La historia de Christopher Reeve comienza en el bullicio de la ciudad de Nueva York, un 25 de septiembre de 1952. Nacido en el seno de una familia con una rica herencia académica y literaria, Reeve desde muy joven mostró un ferviente interés por las artes. La música y el teatro fueron sus primeros amores, y durante sus años formativos en Princeton Day School, Reeve mostró indicios de un talento que pronto lo llevaría a los escenarios y, eventualmente, a la gran pantalla. Una de las primeras anécdotas que ilustran su dedicación y talento se remonta a sus días en la Universidad de Cornell, donde, además de estudiar música, participó activamente en el teatro universitario. Fue aquí donde conoció a su primer mentor, John Houseman, la figura renombrada del teatro que quedó impresionada por la pasión y el potencial de Reeve. Houseman lo invitó a unirse al programa de actuación de la escuela Juilliard, una oportunidad que Reeve abrazó con fervor. En Juilliard, formaría una amistad duradera con Robin Williams, una conexión que trascendería las aulas para convertirse en un vínculo fraternal que duró toda su vida. La segunda anécdota que resuena de estos años es un momento que refleja la humanidad y el sentido del humor de Reeve. Durante su tiempo en Juilliard, a menudo se encontraba en dificultades financieras. En una situación particularmente difícil, Robin Williams se disfrazó de un médico excéntrico y apareció en la habitación del hospital donde Reeve se estaba recuperando tras una cirugía menor. Williams irrumpió en la habitación con un humor y una energía que levantaron el ánimo de Reeve, una intervención que Reeve recordaría con cariño hasta el final de sus días, afirmando que fue en ese momento cuando supo que tendría un amigo de por vida. El camino de Reeve hacia la fama universal no fue sencillo. Tras graduarse de Juilliard, se dedicó a trabajar en producciones de teatro y televisión, perfeccionando su arte y buscando su lugar en la industria. Fue en 1978 cuando el destino lo llamó para una audición que cambiaría su vida para siempre. La búsqueda de Superman era un fenómeno en Hollywood, y Reeve, a pesar de ser un joven actor casi desconocido, logró ganar el codiciado papel. Lo que muchos no saben es que Reeve casi no acepta el papel. Inicialmente había rechazado la oferta, preocupado por el encasillamiento. Sin embargo, tras una conversación con el director Richard Donner, quien le aseguró que el personaje sería tratado con seriedad y profundidad, Reeve decidió aceptar el desafío. La transformación física y emocional que Reeve experimentó para encarnar al Hombre de Acero es la tercera anécdota que merece ser contada. Reeve, quien no poseía la complexión musculosa que se esperaba de Superman, se embarcó en un riguroso régimen de entrenamiento bajo la supervisión del legendario culturista David Prowse, conocido por su papel como Darth Vader. A lo largo de varios meses, Reeve ganó casi 30 kilos de músculo y desarrolló la imponente figura que el mundo llegaría a asociar con el icónico superhéroe. Pero más allá de la transformación física, fue su interpretación del personaje lo que dejó una huella imborrable en la historia del cine. Reeve aportó una vulnerabilidad y humanidad a Superman que resonó profundamente con el público, convirtiéndolo no solo en un héroe invulnerable, sino en un ser con el que todos podían identificarse. Con el estreno de Superman, The Movie, Christopher Reeve se catapultó a la fama internacional. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Reeve no se dejó deslumbrar por las luces de Hollywood. A lo largo de su carrera, se mantuvo fiel a sus raíces teatrales, participando en obras tanto en Broadway como en teatros regionales. En una de estas producciones, Fifth of July, Reeve demostró su versatilidad como actor, interpretando a un veterano de la guerra de Vietnam lidiando con la desilusión y la búsqueda de significado. Esta cuarta anécdota subraya su compromiso con el arte y su deseo de explorar personajes complejos, desafiando las expectativas del público y de la industria. A pesar de su éxito en la pantalla grande, Reeve nunca perdió de vista su propósito más grande: usar su plataforma para el bien. A lo largo de los años, se convirtió en un defensor vocal de numerosas causas, desde la preservación del medio ambiente hasta la investigación científica. Una de sus pasiones más duraderas fue la equitación, un amor que compartía con su familia. Sin embargo, este amor por los caballos llevaría a una de las experiencias más transformadoras de su vida. En 1995, durante una competición ecuestre, Reeve sufrió un trágico accidente que lo dejó tetrapléjico, cambiando su vida para siempre. La quinta y última anécdota de esta introducción es tanto un testimonio de la fuerza de Reeve como un recordatorio de su legado duradero. Tras su accidente, Reeve se negó a ser definido por sus limitaciones. En lugar de ello, se convirtió en un incansable defensor de los derechos de las personas con discapacidades y la investigación de la médula espinal. Su voz resonó en conferencias y entrevistas,
inspirando a millones con su mensaje de esperanza y perseverancia. A través de la Fundación Christopher Reeve, dejó un legado de empatía y acción que continúa impactando vidas en todo el mundo. En esta introducción, hemos vislumbrado solo un fragmento de la rica y multifacética vida de Christopher Reeve. Desde sus humildes comienzos en Nueva York hasta su ascenso como uno de los actores más queridos de su generación, Reeve navegó el mundo del espectáculo con una gracia y dignidad pocas veces vistas. Su vida, marcada por triunfos y tragedias, es un testimonio del poder del espíritu humano y un recordatorio de que, a veces, los verdaderos superhéroes no llevan capas, sino corazones llenos de coraje y compasión. A medida que avanzamos en este documental, exploraremos más a fondo no solo su carrera, sino también los secretos y curiosidades que hicieron de Christopher Reeve una figura inolvidable. Desde su devoción por el teatro hasta sus contribuciones a la ciencia y la filantropía, cada capítulo de su vida nos invita a reflexionar sobre el poder de los sueños y la fortaleza del alma. Prepárense para un viaje cinematográfico que no solo celebra la vida de un actor extraordinario, sino que también nos inspira a desafiar nuestras propias limitaciones y a volar, como Reeve lo hizo, más allá de los confines del cielo. Narrador. En un día de otoño, el 25 de septiembre de 1952, en las vibrantes entrañas de Nueva York, una ciudad que nunca duerme y cuya energía parece contagiar a quienes la habitan, vino al mundo un niño llamado Christopher Dollier Reeve. Un nombre que, aunque entonces desconocido, estaba destinado a convertirse en sinónimo de valentía, talento y, para muchos, el rostro mismo del icónico Superman. Esta es la historia de sus primeros años, aquellos que cimentaron las bases de una vida de esplendor y desafíos. La infancia de Christopher se desarrolló en un entorno que, a simple vista, podría describirse como idílico. Nacido en la Gran Manzana, Chris era el primogénito de Barbara Pitney Lamb, una periodista y profesora, y Franklin Dollier Reeve, un novelista, poeta y profesor. La familia Reeve, con sus raíces profundas en la intelectualidad y el arte, ofrecía un ambiente rico en estímulos y cultura, pero no exento de las complejidades emocionales que suelen acompañar a los hogares creativos. La casa familiar de Christopher en Princeton, Nueva Jersey, resonaba con el murmullo del diálogo intelectual y el eco de las palabras escritas. Su padre, un hombre de letras, inculcó en Chris una profunda apreciación por la literatura y el arte, mientras que su madre, con su agudo sentido del periodismo y la enseñanza, le enseñó el valor de la comunicación y la empatía. No obstante, la relación entre sus padres no era siempre armoniosa, y la tensión que a menudo se respiraba en el hogar fue una de las primeras lecciones de vida para el joven Chris. La ruptura de sus padres, cuando Chris tenía solo 4 años, fue un evento crucial que dejó una marca indeleble en su joven corazón. La separación, aunque dolorosa, también le ofreció una perspectiva diferente sobre la vida y las relaciones humanas. Vivir entre dos mundos, con su madre en Princeton y su padre en Nueva York, le enseñó a adaptarse y a navegar las corrientes cambiantes de la vida con gracia y dignidad. Anécdota 1. Una vez, mientras paseaba con su madre por Central Park, Chris vio a un grupo de actores interpretando una obra de teatro al aire libre. Fascinado, se detuvo a observar, absorto por la magia del teatro. Su madre, notando su interés, lo llevó a ver más representaciones, sembrando así la semilla de una pasión que florecería con el tiempo. Fue en esos momentos de ensueño, frente a las tablas, donde Chris descubrió una nueva forma de expresarse, un mundo donde podía ser cualquier cosa y cualquiera. A pesar de estas primeras experiencias teatrales, Christopher no fue un niño prodigio al que se le predestinó una vida sobre el escenario. Su infancia estuvo llena de actividades comunes. Era un lector voraz, un estudiante diligente y un amante de los deportes. Como muchos niños, Chris soñaba con ser un explorador, un aventurero, y a menudo se perdía en la majestuosidad de los cuentos de héroes y villanos. Sin embargo, su inclinación natural hacia el arte siempre estuvo presente, como una corriente subterránea esperando ser descubierta. La educación de Chris fue esmerada y variada. Asistió a la Princeton Day School, donde destacó no solo por su inteligencia, sino también por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás. Era un niño que irradiaba calidez, y sus compañeros lo recuerdan como un amigo leal y confiable. En la escuela, Chris encontró consuelo en las artes escénicas, participando en producciones escolares que le permitieron explorar su talento innato para la actuación. Anécdota 2. Durante una representación escolar de Peter Pan, Chris, en el papel del Capitán Garfio, olvidó una línea crucial. En un momento de pánico que podría haber paralizado a cualquier otro niño de su edad, Chris improvisó con humor y encanto, ganándose la risa y el aplauso del público. Este incidente, lejos de desanimarlo, reforzó su confianza en sus habilidades y le enseñó el valor del ingenio en el escenario. A medida que Chris crecía,
la influencia de su entorno familiar se hacía cada vez más evidente. Su madre, siempre un pilar de apoyo, lo animó a seguir sus sueños sin importar cuán inalcanzables parecieran. Su padre, por otro lado, le impartió valiosas lecciones sobre la importancia de la disciplina y la dedicación. Este equilibrio entre el amor incondicional y la exigencia intelectual forjó en Chris un carácter resiliente y decidido, una combinación que sería crucial en los años venideros. A los 9 años, Chris tuvo la oportunidad de pasar un verano en un campamento de teatro en Williamstown, Massachusetts. Este campamento, conocido por su enfoque en el desarrollo artístico de jóvenes talentos, fue un punto de inflexión en la vida de Chris. Rodeado de otros niños que compartían su pasión por el teatro, Chris floreció, encontrando en las tablas un refugio y una plataforma para expresarse libremente. Anécdota 3. En una de las actividades del campamento, Chris y sus compañeros escribieron y protagonizaron una obra original, un proyecto que culminó con una presentación ante los padres y el personal del campamento. Esta experiencia no solo consolidó su amor por el teatro, sino que también le mostró el poder transformador del arte, una lección que llevaría consigo durante toda su carrera. A lo largo de su adolescencia, Chris continuó persiguiendo su amor por el teatro, participando en producciones locales y perfeccionando sus habilidades. Sin embargo, también era un joven multifacético, involucrado en una variedad de actividades extracurriculares. Era un ávido jugador de hockey sobre hielo y un talentoso pianista, demostrando una versatilidad que sería una característica definitoria de su personalidad. La transición a la adultez temprana trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos. Chris fue aceptado en la Universidad de Cornell, una institución que le ofreció un sinfín de posibilidades para explorar sus intereses. Durante su tiempo en Cornell, se sumergió en el estudio de la literatura, las artes y las ciencias sociales, una experiencia que amplió su comprensión del mundo y enriqueció su capacidad de actuación. Fue aquí donde comenzó a considerar seriamente una carrera en el teatro, inspirado en parte por sus profesores y compañeros, quienes reconocieron su talento innato. Anécdota 4. En una de sus clases de teatro en Cornell, Chris recibió un elogio inesperado de su profesor después de interpretar una escena particularmente emotiva de Hamlet. El profesor, impresionado por la intensidad y autenticidad de la actuación de Chris, le dijo: «Tienes un don, Christopher. Un don que no todos poseen. No lo desperdicies». Estas palabras resonaron profundamente en Chris, sirviendo como un faro de motivación en su camino hacia la profesionalización de su carrera actoral. Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre fue fácil. A pesar de su talento, Chris enfrentó las inseguridades y dudas que acompañan a cualquier joven en busca de su identidad y propósito. La presión de sobresalir, tanto académica como artísticamente, a menudo pesaba sobre él, pero Chris siempre encontró la manera de convertir estos desafíos en oportunidades para crecer. Anécdota 5. Antes de su último año en la universidad, Chris tuvo la oportunidad de estudiar en el prestigioso Juilliard School, en Nueva York, un sueño hecho realidad para cualquier aspirante a actor. Durante su tiempo en Juilliard, Chris formó una amistad profunda con Robin Williams, otro estudiante de actuación que más tarde se convertiría en una estrella mundial. Los dos compartieron risas, lágrimas y sueños, forjando un vínculo que perduraría durante toda su vida. Robin, con su humor inigualable, le enseñó a Chris a no tomarse demasiado en serio, mientras que Chris, con su enfoque meticuloso, inspiró a Robin a perfeccionar su oficio. Christopher Reeve, el niño que alguna vez se maravilló ante la magia del teatro en Central Park, se estaba transformando en un joven actor con un futuro brillante por delante. Su infancia y orígenes, llenos de amor, desafíos y descubrimientos, habían moldeado a un artista y ser humano extraordinario. Estos primeros años, ricos en experiencias y aprendizajes, serían la base sobre la cual construiría una carrera que lo llevaría a ser reconocido y amado por millones en todo el mundo. Narrador. Así es como comenzó la historia de Christopher Reeve, un relato de sueños, desafíos y triunfos que apenas comenzaba a escribirse. Su infancia, un mosaico de momentos dulces y amargos, forjó al hombre que, en los años siguientes, se levantaría una y otra vez, enfrentando la adversidad con la misma valentía y determinación que su icónico alter ego, Superman. En las primeras luces de la mañana, un joven Christopher Reeve se desperezaba en su habitación llena de sueños y ansias. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, proyectando sombras en las paredes que parecían cobrar vida propia, como si fueran un presagio de su futuro en el mundo del teatro y el cine. Christopher, con su mirada azul clara y una sonrisa que prometía aventura, estaba destinado a dejar una marca indeleble en el mundo del entretenimiento. Sus primeros pasos, sin embargo, no siempre fueron tan resplandecientes como sus futuros logros. Nacido en Nueva York el 25 de septiembre de 1952, Christopher Dollier Reeve vino al mundo con una herencia de talento y creatividad.
Su madre, Barbara Pitney Lamb, era periodista, y su padre, Franklin Reeve, un distinguido escritor, catedrático y académico. Desde una edad temprana, la casa de los Reeve era un hervidero de intelecto y curiosidad, un entorno en el que las palabras y las ideas fluían libremente, alimentando la imaginación del joven Christopher. En un hogar así, no era de extrañar que el teatro se convirtiera en su primera gran pasión. Imaginemos a Christopher, a la tierna edad de 9 años, con los ojos brillando de entusiasmo mientras exploraba el backstage de un teatro local. Fue durante una visita escolar al famoso Teatro McCarter en Princeton, Nueva Jersey, que Christopher sintió por primera vez la magia de las tablas. La experiencia fue tan intensa que, al regresar a casa, sus padres notaron algo diferente en él, un brillo especial que indicaba que había encontrado su vocación. Esa visita desencadenó una serie de eventos que moldearían su futuro. Al año siguiente, Christopher obtuvo su primer papel en una obra escolar, interpretando a un elfo en una producción navideña. Aunque el papel era pequeño, la sensación de estar sobre el escenario, bajo el cálido resplandor de las luces, lo envolvió con la certeza de que quería dedicar su vida a la actuación. La adrenalina del aplauso y la gratificación de contar historias en vivo lo cautivaron, y así comenzó su viaje en el mundo del teatro. Una anécdota que refleja su determinación y su pasión por el arte escénico ocurrió cuando tenía tan solo 12 años. Había descubierto un viejo manuscrito de Shakespeare en la biblioteca de su escuela. Cada día, durante el almuerzo, se le podía ver apartado de sus compañeros, inmerso en las obras del bardo. Lo que para otros eran palabras arcaicas, para él eran un mundo lleno de posibilidades. Se cuenta que un día, mientras recitaba un pasaje de Hamlet, en voz alta, un profesor se detuvo a escuchar. Fascinado por la entrega y la pasión del joven Reeve, el profesor lo alentó a perseguir su interés en los clásicos, sugiriendo que se uniera a un taller de teatro. Fue en este taller donde Christopher comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo la importancia de la disciplina en el arte de actuar. Bajo la guía de su mentor, entendió que la actuación no era simplemente memorizar líneas y gesticular, era una forma de vida, un compromiso con la verdad emocional de los personajes. Su dedicación era tal que, en varias ocasiones, se quedaba después de clase para practicar monólogos y escenas, ganándose la admiración de sus compañeros y profesores. Uno de los momentos más formativos de su adolescencia ocurrió cuando tuvo la oportunidad de asistir a un campamento de verano especializado en artes escénicas. Aquí, rodeado de otros jóvenes talentosos con similares aspiraciones, Christopher encontró un sentido de pertenencia. Fue en este entorno que conoció a Robin Williams, quien más tarde se convertiría en su amigo cercano y compañero de habitación en la prestigiosa Juilliard School. Pero antes de ese capítulo, el campamento le brindó la oportunidad de explorar diferentes aspectos de la actuación, desde el drama clásico hasta la comedia contemporánea, consolidando aún más su amor por la interpretación. La relación con Robin Williams merece una mención especial, ya que se forjó a través de risas, desafíos y un profundo respeto mutuo. En una de sus primeras interacciones, durante un ejercicio de improvisación, Christopher quedó impresionado por la capacidad de Robin para transformar cualquier situación en una oportunidad cómica. Sin embargo, también descubrió que detrás de la fachada humorística había un actor extraordinariamente dedicado. Juntos, pasaron noches debatiendo sobre el arte, la naturaleza humana y sus sueños en el mundo del espectáculo. De regreso a su vida escolar, Christopher continuó participando en producciones teatrales, desempeñándose en papeles cada vez más complejos. Se sumergía en sus personajes, estudiando cada matiz y detalle para asegurarse de que su interpretación fuera auténtica. Sin embargo, su enfoque no era solo técnico, tenía un interés genuino en comprender a las personas que interpretaba, lo que le permitió desarrollar una empatía profunda que se reflejaría a lo largo de su carrera. Otro hito significativo en sus primeros pasos fue su aceptación en la Harvard Summer School, un programa intensivo que le permitió estudiar con algunos de los mejores instructores en el campo. Esta experiencia fue un catalizador para su crecimiento personal y profesional, y al término del programa, Christopher estaba más decidido que nunca a seguir una carrera en la actuación. Finalmente, el momento culminante de estos primeros años llegó cuando Christopher fue aceptado en la Juilliard School en Nueva York. La noticia fue recibida con júbilo por su familia, conscientes de que esta institución representaba una puerta de entrada al mundo profesional. En Juilliard, bajo la tutela de John Houseman, Christopher perfeccionó aún más su arte, aprendiendo el rigor y la disciplina necesarios para triunfar en el competitivo mundo del teatro y el cine. En estos primeros pasos, vemos a un joven Christopher Reeve que, con cada nueva experiencia, cada nuevo desafío, se acercaba más a su destino como actor. Su historia es un testimonio del poder del sueño, la dedicación y la pasión, y de cómo, incluso desde una edad temprana, sus raíces no solo lo anclaron sino que también lo impulsaron hacia alturas insospechadas.
La historia de Christopher Reeve, mucho antes de que se convirtiera en el icónico Superman, es una historia de perseverancia, de amor por el arte y de la chispa interna que lo llevó a convertirse en una de las figuras más queridas del cine y el teatro. La escena se abre con imágenes de Nueva York en la década de 1970, un tiempo vibrante y lleno de oportunidades para aquellos que soñaban con el estrellato. La cámara se enfoca en un joven Christopher Reeve, caminando por una bulliciosa calle, lleno de aspiraciones. La voz en off comienza a narrar. Cuando piensas en Christopher Reeve, es casi inevitable que la imagen icónica de Superman venga a tu mente. Pero antes de volar por los cielos de Metrópolis, hubo un tiempo en que Christopher era simplemente un joven actor con grandes sueños y un talento extraordinario. Este es el relato de su ascenso meteórico, una historia que combina determinación, talento y un poco de suerte. Christopher Reeve nació en 1952 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia que valoraba profundamente el arte y la educación. Desde una edad temprana, Christopher mostró interés en el teatro. Su madre, una periodista, y su padre, un profesor, lo alentaron a seguir sus pasiones. Mientras crecía, sus visitas a Broadway se convirtieron en un catalizador para su amor por la actuación. La cámara se mueve a través de los teatros de Broadway, las luces brillantes reflejando la promesa del éxito. La primera gran oportunidad de Christopher llegó cuando fue aceptado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Allí, compartió clases con actores que, como él, estaban destinados a dejar una huella indeleble en el mundo del espectáculo. Uno de sus compañeros más notables fue Robin Williams. Juntos, formaron una amistad que se basó en el respeto mutuo y una habilidad innata para hacer reír y emocionarse el uno al otro. Una de las anécdotas más memorables de su tiempo en Juilliard ocurrió durante una clase de improvisación. Williams, conocido por su humor rápido y su personalidad eléctrica, decidió probar a sus compañeros al interrumpir una escena con una serie de travesuras cómicas. Mientras los demás actores se desmoronaban en risas, Christopher mantuvo su compostura, convirtiéndose en el hombre recto de la escena mientras Williams desataba su caos cómico. Fue un momento que consolidó su respeto mutuo y que demostraría ser un preludio a una amistad que ambos valorarían profundamente. Después de Juilliard, Reeve comenzó a buscar oportunidades en el teatro, el cine y la televisión. Su primer papel importante en Broadway llegó con la obra A Matter of Gravity, compartiendo escenario con la legendaria Katharine Hepburn. Fue durante esta etapa que Reeve aprendió la importancia de la disciplina y la dedicación, atributos que Hepburn encarnaba perfectamente. Hepburn, que no era conocida por su paciencia con los jóvenes actores, quedó impresionada por la ética de trabajo de Christopher y su disposición para aprender. En una ocasión, ella le dijo: «Tienes talento, querido, pero el talento sin trabajo duro no te llevará a ningún lado». Imágenes de archivo muestran una joven y decidida Katharine Hepburn, seguida de una toma de Reeve en el escenario, capturando la intensidad de su actuación. A pesar de su éxito en el teatro, el verdadero cambio en la carrera de Reeve llegó cuando fue elegido para un papel que definiría su legado: Superman. La búsqueda de un actor para encarnar al Hombre de Acero fue extensa y ardua. Los productores querían a alguien que no solo encarnara la fuerza física de Superman, sino también la bondad inherente de Clark Kent. Tras innumerables audiciones y pruebas de cámara, Christopher Reeve, aún un rostro relativamente desconocido, fue seleccionado para el papel. Sin embargo, el camino hacia este logro no fue fácil. Reeve era considerablemente más delgado que lo que los productores habían imaginado para el papel. Determinado a cumplir con las expectativas, Reeve se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento físico. En poco tiempo, transformó su cuerpo, mostrando una disciplina y una dedicación que serían la base de su carrera. Las imágenes de entrenamiento intensivo de Reeve se entrelazan con escenas icónicas de Superman volando sobre la ciudad, simbolizando su transformación. El lanzamiento de Superman, la película, en 1978 fue un éxito rotundo, catapultando a Christopher Reeve al estrellato internacional. Sin embargo, el éxito no le cambió. Mantuvo los pies en la tierra y siempre recordaba sus raíces teatrales. En una entrevista poco después del estreno de la película, Reeve mencionó: «El cine es un medio poderoso, pero el teatro es mi hogar, es donde puedo ser vulnerable y auténtico». La interpretación de Reeve como Superman no solo capturó la esencia del superhéroe, sino que también redefinió lo que significaba ser un héroe en la pantalla. Trajo a Clark Kent una humanidad que resonó profundamente con el público. Su actuación fue tan convincente que se convirtió en el estándar contra el cual se midieron todas las futuras interpretaciones del personaje. La cámara muestra una serie de escenas destacadas de Superman, destacando la dualidad de Clark Kent y Superman. Durante la filmación de Superman 2, Reeve mostró su compromiso no solo con su papel, sino también con sus compañeros de reparto. En una ocasión,
Cuando un miembro del equipo técnico tuvo un accidente en el set, Reeve interrumpió la producción para asegurarse de que recibiera atención médica adecuada. Este acto de humanidad y liderazgo fue solo una de las muchas veces que Reeve mostró que era un héroe tanto fuera como dentro de la pantalla. A medida que su carrera avanzaba, Christopher no se conformó con ser encasillado como Superman. Buscó papeles que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Una de esas oportunidades llegó con la película Somewhere in Time, un drama romántico que le permitió mostrar una vulnerabilidad y emotividad que no siempre podía expresar en sus roles anteriores. La película, aunque no fue un éxito inmediato, ha ganado un culto de seguidores devotos con el tiempo, destacando la química entre Reeve y su coprotagonista, Jane Seymour. Imágenes de Somewhere in Time adornan la pantalla, capturando la belleza y la tristeza de la conexión entre los personajes principales. Además de su carrera en el cine, Reeve fue un defensor apasionado de diversas causas sociales. Se pronunció sobre la importancia de las artes en la educación y fue un firme defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su dedicación a estas causas se amplió exponencialmente después de su accidente de equitación en 1995, que dejó a Reeve paralizado de cuello para abajo. Pero esa es una historia para otra sección. Antes de ese trágico giro, Reeve demostró una y otra vez que era mucho más que la suma de sus papeles. En una anécdota que sus amigos recordaron con cariño, durante un viaje de campamento en las montañas de Colorado, Reeve sorprendió a todos con sus habilidades de supervivencia al construir un refugio improvisado cuando una inesperada tormenta de nieve azotó el área. Siempre sabíamos que era un superhombre, bromeó uno de sus amigos, pero esa noche, realmente lo demostró. La cámara muestra imágenes de montañas nevadas y un joven Reeve, sonriente y a gusto con la naturaleza. El ascenso meteórico de Christopher Reeve fue más que un simple cuento de éxito en Hollywood. Fue un viaje de autodescubrimiento, un testimonio de la resiliencia y la capacidad de un hombre para desafiar las expectativas y redefinirse a sí mismo. A medida que su estrella brillaba más que nunca, Reeve nunca olvidó las lecciones aprendidas en el camino. La importancia de la humildad, el poder del trabajo duro y la necesidad de permanecer fiel a uno mismo. La cámara se desplaza a través de una colección de recuerdos personales de Reeve, desde fotografías familiares hasta reconocimientos de su carrera. En resumen, el ascenso meteórico de Christopher Reeve no fue solo un fenómeno de la cultura pop, fue una epopeya personal de un héroe que, a través de cada desafío y triunfo, mostró al mundo que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de volar, sino en la capacidad de elevarse por encima de las expectativas y las circunstancias. Con cada papel, desde el escenario de Broadway hasta los cielos de Hollywood, Reeve dejó una huella indeleble, una que continúa inspirando a nuevas generaciones de soñadores y creadores. Las imágenes finales muestran a Reeve en el escenario, en el set de Superman, y en momentos de introspección, mientras la música se eleva en un crescendo, simbolizando el legado perdurable de un verdadero icono. Y así, Christopher Reeve se elevó más allá de la persona y el personaje, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y perseverancia, un legado que resuena más allá del tiempo y el espacio. La pantalla se desvanece a negro, dejando a la audiencia con la imagen de un hombre que realmente vivió como un héroe. La cámara se abre paso entre la bruma de una mañana cualquiera en Nueva York, el epicentro de sueños y destinos. Se detiene para conocer a un joven llamado Christopher Reeve, cuyos ojos azules reflejan no solo la promesa del futuro, sino también la carga del destino que aún no conoce. Desde los inicios de su carrera, Reeve no fue simplemente un actor. Él encarnaba la esperanza y la vulnerabilidad humana en cada papel que interpretaba. Sin embargo, detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las luces brillantes de los escenarios, se gestaban momentos críticos que definirían no solo su carrera, sino su vida misma. Nuestro primer momento crítico nos lleva al año 1978, cuando un manto de gloria se cierne sobre Reeve. Es elegido para interpretar a Superman, el héroe de capa roja y emblema dorado que simboliza la justicia. En un casting que reunió cientos de aspirantes, Reeve se alzó no solo por su impresionante físico, sino por su capacidad de otorgar humanidad al mito. No estaba buscando a Superman, diría más tarde Richard Donner, el director de la película. Estaba buscando a Clark Kent. Y en Chris, encontré a ambos. Esta selección catapultó a Reeve al estrellato instantáneo, pero también lo encadenó a una imagen de la que le resultaría difícil desprenderse en años venideros. La vida, sin embargo, rara vez sigue un guión establecido. En 1985, otro momento crucial lo sorprendió. Durante el rodaje de Ana Karenina, una película que marcó su incursión en el cine de época, Reeve descubrió la presión de ser juzgado no solo como actor, sino como un ícono de la cultura pop. En una entrevista, recordó una escena en particular. Una toma compleja en un salón de baile, donde su personaje debía mostrar una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad.
Sentí como si cada paso que daba estuviera siendo diseccionado, confesó. Pero más que la presión externa, era la interna la que más lo inquietaba. Se encontraba en una encrucijada: ser fiel a su arte o sucumbir al estereotipo del superhéroe. Este dilema lo llevó a buscar papeles más serios y desafiantes, una búsqueda que, a su vez, alimentó un deseo insaciable de autenticidad en su trabajo. El tercer acto de este drama personal se presenta en 1995, un año que redefinió completamente la vida de Reeve. Aquel fatídico 27 de mayo, mientras participaba en una competencia ecuestre en Virginia, una caída del caballo lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. De repente, el hombre que había personificado al hombre de acero en la pantalla se encontró atrapado en un cuerpo frágil y vulnerable. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Reeve encontró en esta tragedia una nueva misión: convertirse en un incansable defensor de la investigación sobre lesiones de la médula espinal. Su accidente, aunque devastador, se transformó en un catalizador para la esperanza y el cambio, no solo en su vida, sino para miles de personas alrededor del mundo que vivían situaciones similares. Una de las anécdotas más conmovedoras que surgió a raíz de este momento es la visita de su amigo Robin Williams al hospital. Williams, conocido por su humor rápido y su habilidad para iluminar cualquier habitación, apareció disfrazado de cirujano ruso. «Buenas tardes, señor Reeve», saludó con un acento exagerado. «Soy su proctólogo y estoy aquí para realizar un examen». En ese instante, Reeve, que no había sonreído desde su accidente, rompió en carcajadas. «Fue la primera vez que supe que estaría bien», comentó Reeve después. Este gesto no solo subraya la profundidad de su amistad, sino también el poder del humor como herramienta de sanación. Mientras la voz en off continúa, nos adentramos en el corazón de otro momento revelador. Reeve estaba decidido a caminar de nuevo, y su valentía se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Se embarcó en un programa de rehabilitación exhaustivo, desafiando las probabilidades y las limitaciones físicas. Una escena particularmente impactante muestra a Reeve en terapia física, concentrado, con una determinación en los ojos que podría mover montañas. «Mi cuerpo está paralizado», decía, «pero mi espíritu no». Este viaje no solo era físico, sino también espiritual, y cada pequeño avance se celebraba como una victoria monumental. Reeve no solo se limitó a luchar por su propia recuperación. En 1999, sorprendió al mundo al hacer su debut como director con la película para televisión, In the Gloaming. La producción, que cuenta la historia de un joven que regresa a casa a morir de sida, fue aclamada por su sensibilidad y profundidad emocional. Esta obra marcó un nuevo capítulo en la vida de Reeve, demostró que su creatividad y visión podían superar cualquier barrera física. En una entrevista, comentó que dirigir fue una experiencia liberadora, una forma de canalizar su amor por las historias y las personas. «Dirigir me permitió volar de nuevo», dijo con una sonrisa que parecía desafiar las sombras de su pasado. Otro momento crítico, un testimonio de su resiliencia, ocurrió cuando Reeve se convirtió en un defensor vocal y prominente de la investigación con células madre. En 2004, fue invitado a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos, donde instó a los legisladores a apoyar esta investigación vital. Con una voz firme y apasionada, explicó la importancia de avanzar en la ciencia no solo para él, sino para millones de personas que esperaban un milagro. «No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que otros lo hagan por nosotros», declaró. Esta aparición pública no solo reforzó su estatus como un faro de esperanza, sino que también destacó su capacidad para influir y movilizar a las masas en torno a una causa justa. La narrativa del documental nos lleva entonces a explorar un aspecto más íntimo de su vida: su relación con Dana, su esposa y compañera de vida. Durante los momentos más oscuros, su amor se mantuvo como un baluarte de fuerza y devoción. Una anécdota conmovedora revela cómo, durante las noches más difíciles en el hospital, Dana se acostaba junto a él en su cama, cantándole suavemente hasta que se dormía. «Ella fue mi roca», admitió Reeve, «su amor me dio el coraje para seguir adelante». Este vínculo inquebrantable entre ambos refleja un amor que trasciende las dificultades, iluminando la senda hacia la esperanza y la redención. Con el tiempo, Reeve regresó a la actuación, desafiando todas las expectativas. En 1998, apareció en un episodio de la serie Smallville, una interpretación que rindió homenaje a su legado como Superman, mientras introducía a una nueva generación al mito del héroe. A pesar de sus limitaciones físicas, su presencia en pantalla seguía siendo magnética, irradiando una fuerza que iba más allá del personaje que una vez interpretó. «Nunca dejé de actuar», dijo en una entrevista, «solo encontré nuevas formas de hacerlo». Este regreso no solo selló su estatus como un ícono perdurable, sino que también demostró que la verdadera fortaleza reside en el espíritu humano. Finalmente, alcanzamos el acto culminante de esta saga,
El legado de Christopher Reeve. Su vida, marcada por momentos de triunfo y adversidad, se erige como un testimonio del poder del alma humana para superar cualquier obstáculo. A través de su fundación, que continúa su trabajo en la investigación de la parálisis y el apoyo a quienes viven con discapacidades, Reeve dejó un impacto indeleble en el mundo. Su historia no es solo la de un hombre que voló alto y luego cayó, sino la de alguien que se levantó de nuevo, con una misión más grande que él mismo. En los momentos finales del documental, la cámara se detiene en una imagen de Reeve en su silla de ruedas, contemplando el horizonte. Sus ojos, aún tan brillantes como el primer día, parecen contener la sabiduría de alguien que ha recorrido un largo camino. El viento acaricia suavemente su rostro, y una sonrisa fugaz asoma en sus labios. La clave es nunca rendirse, susurra la voz en off, porque en la adversidad encontramos nuestra verdadera fuerza. Y así, la imagen se desvanece, dejando tras de sí un legado de esperanza, valentía y amor eterno. Este documental sobre Christopher Reeve no es solo un tributo a un héroe en la pantalla, sino un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar la luz para guiar nuestro camino. La pantalla se oscurece, y una voz profunda y resonante comienza a narrar mientras imágenes de Christopher Reeve, en sus diversos roles a lo largo de su carrera, empiezan a aparecer en pantalla. La madurez artística de Christopher Reeve es un viaje fascinante, un viaje que no solo explora la evolución de un actor, sino la transformación de un hombre que encontró su voz en medio de la adversidad. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta convertirse en un ícono de la pantalla grande, el camino de Reeve nos invita a descubrir la esencia misma de lo que significa ser artista. Reeve, con su imponente figura y su porte elegante, parecía destinado desde el inicio para papeles de grandes proporciones. Sin embargo, su verdadera madurez artística no llegó por la fama inmediata que le brindó interpretar a Superman, sino por el modo en que empezó a elegir sus papeles, a contar historias que resonaban con verdad y humanidad. Una de las primeras anécdotas que ilustran esta madurez ocurrió durante la filmación de Somewhere in Time, en 1980. Reeve asumió el papel de Richard Collier, un hombre que viaja en el tiempo impulsado por el amor. La película no fue un éxito instantáneo en taquilla, pero se convirtió en un clásico de culto. Durante la filmación, Reeve se sumergió en el personaje con una intensidad que sorprendió a sus colegas. En una carta a su madre, escribió: "Por primera vez siento que no estoy actuando, sino que estoy viviendo dentro de otra piel". Este papel le permitió explorar una profundidad emocional que fue más allá de sus interpretaciones anteriores, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. El siguiente gran salto en su madurez artística ocurrió cuando decidió aceptar papeles que desafiaban las expectativas del público. En 1982, protagonizó Death Trap, una película de intriga y suspenso. Reeve, conocido por su imagen afable como Superman, sorprendió a todos con su interpretación de Clifford Anderson, un personaje complejo y moralmente ambiguo. Durante una entrevista, Reeve confesó que uno de los momentos más gratificantes fue cuando, durante una escena tensa, sintió que el público en el set contenía la respiración, completamente absorto por su actuación. Este fue un indicativo de que Reeve estaba comenzando a dominar el arte de capturar la atención del espectador, no solo con presencia física, sino con la sutileza de su actuación. Sin embargo, no fue solo en el cine donde Christopher Reeve encontró su madurez. El teatro siempre fue una de sus grandes pasiones, un lugar donde podía experimentar y desafiarse a sí mismo de maneras que el cine de su época no siempre permitía. En 1985, Reeve interpretó a un joven marinero en The Aspern Papers, de Michael Redgrave, junto a Vanessa Redgrave. La química entre ambos iluminó el escenario, y la crítica alabó su capacidad para mantener el tipo frente a la legendaria actriz. Reeve, en una entrevista posterior, describió la experiencia como un curso intensivo de actuación, donde cada noche se sentía como si estuviera bailando un tango en el filo de la navaja. Durante estos años, Reeve no solo maduró como actor, sino también como ser humano. En 1990, tras un accidente de equitación que casi le costó la vida, decidió que sus roles deberían tener un impacto significativo. Fue entonces cuando aceptó participar en The Remains of the Day, junto a Anthony Hopkins y Emma Thompson. Aunque su papel fue secundario, Reeve demostró una gran destreza al aportar profundidad y dimensión a su personaje, un político cínico y encantador. En el set, compartió una anécdota sobre cómo, durante una pausa en la filmación, Hopkins le confesó que había aprendido mucho simplemente observándolo trabajar. Reeve respondió con humildad, destacando su deseo de seguir aprendiendo y creciendo, sin importar los reconocimientos anteriores. La madurez artística de Reeve se manifestó de manera poderosa y conmovedora después de su accidente en 1995, que lo dejó tetrapléjico. En lugar de replegarse, Reeve se reinventó,
convirtiéndose en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad y en un símbolo de perseverancia y esperanza. A través de sus discursos y su activismo, Reeve demostró que su arte no se limitaba a la actuación, era un esfuerzo constante por mejorar el mundo a través de la empatía y la acción. En una conferencia, compartió una anécdota sobre un joven que, inspirado por su historia, decidió estudiar medicina para ayudar a otros con discapacidades. Este fue un claro reflejo de cómo su vida y su trabajo habían trascendido el ámbito artístico para convertirse en una fuerza de cambio social. Incluso en el mundo del cine, Reeve continuó explorando nuevas facetas de su talento. En 1997, dirigió la película para televisión In the Gloaming, que contó con la participación de actores de la talla de Glenn Close y Bridget Fonda. La película fue aclamada por su sensibilidad y profundidad, y Reeve fue nominado a un Emmy por su dirección. La experiencia de dirigir fue descrita por Reeve como un renacimiento artístico, una oportunidad para contar historias desde una perspectiva completamente nueva. Sin embargo, quizás una de las anécdotas más reveladoras sobre la madurez artística de Christopher Reeve ocurrió durante la preparación para su papel en la obra teatral, Waiting for Godot, de Samuel Beckett, junto a su amigo Robin Williams. La complejidad existencial de la obra resonó profundamente con Reeve, quien encontró en Beckett un eco de sus propias luchas y resiliencia. Durante una entrevista, Reeve compartió que cada ensayo era como un viaje introspectivo, una oportunidad para explorar preguntas sobre el propósito, el tiempo y la esperanza. Williams, en su característico tono humorístico, comentó que Reeve era un Godot que nunca llegaría tarde, subrayando el compromiso y la dedicación que Reeve ponía en cada proyecto. La madurez artística de Christopher Reeve fue un proceso continuo de autodescubrimiento y superación personal. A través de sus elecciones, tanto en el escenario como fuera de él, Reeve nos enseñó que la verdadera madurez no se mide por los premios ni por la fama, sino por la capacidad de tocar vidas y dejar una huella imborrable en el corazón del público. Su legado, lleno de valentía y pasión, continúa inspirando a generaciones de artistas y activistas, recordándonos que, al igual que el Superman que personificó, todos llevamos dentro el poder de transformar el mundo. La voz en off se desvanece mientras la cámara enfoca una imagen de Reeve en sus últimos años, con una mirada serena y determinante que captura la esencia de su espíritu indomable. Suena una suave melodía de piano mientras la pantalla muestra imágenes de Christopher Reeve en diferentes etapas de su vida, desde su juventud hasta sus años más maduros. La cámara se detiene en una foto icónica de él como Superman, antes de fundirse en un primer plano de sus ojos brillantes y sinceros. Narrador, voz en off, en el vasto lienzo de la historia del cine, pocos nombres resplandecen con la intensidad de Christopher Reeve. Fue más que un actor, fue un símbolo de esperanza, un emblema de resiliencia, y un eterno defensor de la humanidad en todas sus formas. Hoy, mientras exploramos su legado, nos embarcamos en un viaje introspectivo, desentrañando no solo los momentos que definieron su carrera, sino también aquellos que nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la valentía y la perseverancia. Christopher Reeve nació para volar, no solo en el sentido literal que nos ofreció en la pantalla, sino en el vuelo metafórico del espíritu humano. Desde su debut en el teatro hasta su consagración como el Hombre de Acero, cada paso que dio dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, fue un accidente trágico el que definiría el curso de su vida, transformando al héroe de la ficción en un héroe de la realidad. La música se intensifica ligeramente, acompañando imágenes de Reeve en sus primeros años de carrera. Uno de los momentos más significativos en la carrera de Reeve ocurrió durante la filmación de Superman, The Movie. En una anécdota que compartió con amigos, recordó su primera prueba de vuelo con el traje del icónico superhéroe. Había un sentimiento de nerviosismo palpable en el set, pues era esencial que el público creyera que un hombre podía volar. Reeve, con su característico sentido del humor, bromeó diciendo que si caía, al menos lo haría con estilo. Finalmente, cuando se elevó por primera vez en el aire, una ola de aplausos y vítores inundó el set. Era un momento decisivo, no solo para la película, sino para la propia identidad de Reeve como Superman. La pantalla muestra imágenes de Reeve en su vida personal, con su esposa Dana y sus hijos, mientras la música se suaviza. Más allá de la pantalla, Christopher era un hombre de pasiones profundas y convicciones firmes. Un momento que revela su carácter ocurrió durante un proyecto de caridad en los años 80. Reeve, siempre comprometido con causas sociales, decidió participar en un evento benéfico para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. A pesar de su apretada agenda, dedicó horas a organizar el evento, hablando con cada asistente sobre la importancia de la causa. Su devoción no fue simplemente una muestra pública de generosidad, sino un reflejo genuino de su deseo de marcar una diferencia en el mundo.
Imágenes de archivo muestran a Riff participando activamente en eventos benéficos y discursos públicos. La verdadera prueba de su carácter llegó el 27 de mayo de 1995, cuando un accidente ecuestre cambió su vida para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que había volado en la pantalla se encontró confinado a una silla de ruedas. En lugar de sucumbir a la desesperación, Riff encontró una nueva misión: convertirse en un defensor incansable de las personas con discapacidades. En una conferencia a la que asistió poco después del accidente, compartió una anécdota conmovedora sobre un niño que le había escrito una carta. «Gracias, Superman», decía la carta, «por mostrarme que incluso sin tus poderes, sigues siendo mi héroe». En ese instante, Riff comprendió que, aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu seguía siendo libre. La música adquiere un tono esperanzador, mientras se muestran imágenes de Riff en su lucha por la investigación médica y los derechos de las personas con discapacidades. El legado de Christopher Reeve se extiende más allá de sus actuaciones memorables. Su fundación, creada para promover la investigación sobre lesiones de la médula espinal, ha recaudado millones de dólares, ofreciendo esperanza a innumerables personas. Una anécdota que resalta su impacto ocurrió durante una de las galas de la fundación, cuando una joven, que había sido beneficiaria de la investigación financiada por la fundación, se acercó a Reeve y le dijo: «Gracias a ti, he recuperado mi vida». En ese instante, los ojos de Reeve se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud, pues había logrado lo que muchos considerarían imposible: devolver la esperanza. La cámara enfoca una cita de Reeve en la pantalla. Un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar y resistir a pesar de los obstáculos abrumadores. Aunque el mundo perdió a Christopher Reeve en 2004, su legado sigue vivo. Es un recordatorio constante de que los verdaderos superhéroes no llevan capas ni vuelan por los cielos, sino que luchan incansablemente por un mundo mejor. Un amigo cercano recuerda haber visitado a Reeve poco antes de su fallecimiento. A pesar de su frágil estado, Reeve mantuvo su sentido del humor y su optimismo inquebrantable. «Cada día es una nueva oportunidad», le dijo a su amigo, «una nueva oportunidad para hacer el bien». La música se desvanece mientras la pantalla muestra una imagen final de Reeve sonriendo, rodeado de su familia y amigos. Narrador, voz en off, en la vasta constelación de estrellas que han iluminado el firmamento del cine, Christopher Reeve brilla con un fulgor especial. Su vida fue una oda al coraje, una sinfonía de esperanza y un testimonio del poder del espíritu humano. Mientras reflexionamos sobre su legado, recordamos que, al igual que él, todos tenemos la capacidad de ser héroes, de encontrar la fuerza dentro de nosotros para enfrentar la adversidad con gracia y dignidad. A través de sus acciones, tanto en la pantalla como fuera de ella, Christopher Reeve nos enseñó que el verdadero vuelo no requiere alas, sino un corazón intrépido y un alma inquebrantable. Y así, su historia permanece, inspirándonos a alzar el vuelo y alcanzar las estrellas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos